Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que tengo una vez más de compartir un poco de su palabra, su verdad infinita, que bendice nuestra vida y que nos ayuda realmente a poder llegar a la madurez cristiana y la vida en plenitud como solo Dios lo puede dar. Hoy quiero usar un par de minutos para hablar con cada uno de ustedes acerca de la importancia del compañerismo, acerca de la necesidad de vivir en unidad, en comunión dentro de la vida cristiana. Es claro y conocido que el propio Señor Jesús una y otra vez estuvo motivando a cada uno de sus discípulos a reconocer el valor de la unidad. Él oraba al Padre y le decía: Padre, quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es sumamente valiosa porque es el producto de nuestra relación con Dios, primero nuestra unidad con Dios, porque Él está en nosotros y nos ayuda a poder servir y a poder cumplir con su voluntad. Pero la unidad solamente va a ser posible cuando hay compañerismo, comunión con cada uno de nuestros hermanos. Yo quiero utilizar un pasaje que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 o 12 y 13, que dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Curioso que Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, y tenemos que recordar que esta iglesia estaba viviendo una serie de conflictos internos, que no eran divisiones, pero sí eran ya esas grietas en las relaciones por distintos puntos en cuanto a lo espiritual. Ellos creían que había unos más espirituales que otros, acusaban a algunos de carnales, y Pablo asimismo lo enfatiza, porque para Pablo la carnalidad es la inmadurez. Cuando un cristiano no se comporta a la altura de las exigencias del Padre, entonces es inmaduro. Pero el punto está en que Pablo enfatiza que es necesario que todos nosotros podamos comportarnos como un solo cuerpo, que aunque somos muchos, somos distintos, necesitamos estar en unidad. Amado hermano, amado amigo, a cada uno de nosotros que hemos decidido acercarnos a Jesús, necesitamos vivir en una comunión con Él. Y ese es el primer paso para poder comenzar a transformar nuestra vida. Y en esa comunión con Él vamos a encontrar la verdad que transforma, porque al recibirlo como Señor, por eso Él dice que somos uno solo. Y hemos estado hablando en los domingos anteriores acerca de la importancia del señorío de Cristo y la consecuencia de ese señorío en nuestras vidas. Pues cuando Él es nuestro Señor, nos llama a servirle y nos llama a seguirle en una misma dirección. La unidad es poder cooperar unos con otros. La unidad no es uniformidad. No somos iguales, pero podemos estar juntos. La iglesia es una institución que Dios creó para bendecir la sociedad. La iglesia es una familia. Así se presenta en las Escrituras. Se le presenta como un rebaño, se le presenta como una institución, se le presenta como un edificio, se le presenta como una familia, como el cuerpo, se le presenta como la novia del Cordero. Es decir, hay algo de vida, somos vivos, no somos solamente un grupo de personas que crean una institución, pero una institución que no tiene vida propia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene vida cuando esa vida viene directamente del Padre. Yo lo que quiero motivarte es a que podamos hacer uso correcto de esa iglesia en nuestras relaciones interpersonales. Somos un solo cuerpo y necesitamos estar unidos. Por eso el autor de los Hebreos dice que no congregarse es una mala costumbre. Y no hay cosa alguna como congregarse online. Online podemos ver un video, podemos escuchar una prédica, podemos recibir palabra, eso es cierto. Podemos tratar de adorar a Dios al ser inspirados por aquellos que han sido utilizados para grabar videos musicales o inclusive en la transmisión de un culto en vivo. Pero eso es una herramienta para momentos específicos en casos de urgencia, cuando se nos es imposible estar presente. Pero eso no puede sustituir la realidad de la necesidad del convivir, del compartir
Tus dones y tus talentos son para la bendición de esa iglesia. Necesitas congregarte, necesitas hacerte parte de una iglesia, necesitas conseguir una iglesia que sea bíblicamente fundada, bíblicamente toda su enseñanza dirigida en la doctrina correcta y que solamente adore a Jesús como Señor y Salvador, que solo se rinda ante la grandeza de ese Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que su cultura y su tradición sea fundamentada en la Biblia y sea revisada en la Biblia y que no pueda ser una cultura y una tradición fundamentada en hombres, porque entonces te llevará a la perdición. Amados, Pablo dice, somos un solo cuerpo. Y un cuerpo no puede perder un miembro y esperar que ese miembro siga vivo. El cuerpo sigue vivo, pero ese miembro muere al estar separado de su centro, de su núcleo, de su esencia. Porque deja de circular la sangre y entonces él muere. Así pasa cuando Jesús dijo que Él era la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. El creyente que no está unido a Cristo muere espiritualmente. El creyente que no está unido a una iglesia muere prácticamente. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Pero la salvación no solamente es futura, no es solo lo que vas a hacer cuando llegues al cielo. La salvación tiene una dimensión presente, que es lo que estás haciendo aquí en la tierra para poder bendecir a otros. Y para eso se trabaja en equipo en una iglesia. Necesitas conocer a las demás personas en la iglesia. Necesitas que sean personas reales en tu vida. Pablo dice, somos muchos, pero necesitamos ser un solo cuerpo. Y cada parte del cuerpo está conectada. Y cada parte del cuerpo ríe con el que ríe y llora con el que llora. Si te duele un dedito en el pie, eso te perjudica toda la cabeza. Si te duele algo, afecta a todo el cuerpo. Eso habla de unión. Y fíjense las cosas que él dice aquí en estos versículos que leíamos. Dice, todos nosotros somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu. La iglesia, el inicio de la vida del creyente es con el bautismo. Cuando tú te bautizas públicamente estás diciendo, he muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. Y ese es el inicio de tu vida cristiana. No hay un verdadero cristiano si no se ha bautizado. El bautizo no trae salvación, el bautizo no trae ningún tipo de mejoría espiritual, pero es la confesión pública de tu relación con Dios y es el inicio de tu vida cristiana a los ojos del mundo que debe conocer ahora cuál es el propósito de tu nuevo andar. Así que cuando te bautizas, ahora eres parte de esa iglesia. Vienes ahora a ser parte de una comunidad. Vienes a ser parte de un cuerpo que tiene un propósito, el sembrar el reino, el sembrar el evangelio, extender el reino para que haya salvación y para poder ayudar al mundo que se deteriora, ayudarlo a poder resistir y perseverar en medio de toda la calamidad que trae el pecado. Entonces tú has sido bautizado por el Espíritu de Dios, porque también el Espíritu Santo ha llegado a ser parte de ti. Esa es la unión. A veces creemos que lo que nos une con los hermanos en la iglesia es la música, es el compañerismo, es el gusto por la buena predicación, es el poder tener afinidades, pero la verdadera unión es espiritual. Por lo tanto, cuando tú no te sientes a gusto en una iglesia, es un problema espiritual el que te está afectando y no un problema de otra índole. Y perdóname, no me malinterpretes. Sé que las iglesias tienen culturas porque los seres humanos somos maravillosamente complejos. Sé que las iglesias tienen sus peculiaridades y a veces rechazamos esas peculiaridades o esos hábitos o esas prácticas. Pero cuando tú estás sano espiritualmente puedes pasar por encima de eso. Puedes ver que en una iglesia hay cosas que quizás no te agradan, pero sabes que tu propósito va por encima de las experiencias normales, cotidianas. Tu propósito es poder estar involucrado en enfocarte, en extender el reino y el poder unirte y el poder dar tus dones y talentos al servicio para poder lograr algo que es espiritual. Entonces lo físico, lo material, lo cultural no puede prevalecer a menos que estemos hablando de que la cultura o las prácticas o los hábitos de la iglesia sean contrarios a la Biblia, entonces sea una iglesia falsa. Ahí sí ya hay que tomar medidas extremas porque Dios quiere tu salud mental, física, espiritual. Lo bonito del compañerismo en la iglesia es que no tiene límites, ni tiene acepción de personas, ni tiene un propósito más allá que el poder ayudarte a crecer. Pablo dice aquí que nosotros siendo un solo cuerpo necesitamos caminar en ese propósito de alcanzar las cosas de Dios. Y él dice aquí, ya seamos judíos o gentiles,
ya seamos esclavos o libres. Y fíjate que eso habla de nacionalidades, eso habla de procedencia. No importa si eres judío o gentil, y recuerda que el gentil era todo el no judío. Pero en nuestras iglesias no hay una importancia superior de alguien que venga de un determinado país, de una determinada cultura, que tenga un determinado idioma. En la iglesia todos somos parte del reino de los cielos. En la iglesia todos tenemos una cultura, pero es que está fundamentada en la palabra. Esta es la cultura, esta es lo que rige nuestra ética, esta es lo que rige nuestra conducta, esta es la que determina lo que es bueno y lo que es malo. Es ella la que nos va a dar una contracultura cristiana, porque no lo que el mundo dice, no lo que las procedencias geográficas, las nacionalidades establecen como correcto, sino ahora es tu nueva esencia porque has nacido. Recuerda que el bautismo habla de cuando tú decidiste morir al mundo y nacer para Cristo. Ahora has nacido en una nueva cultura, la cultura del cristiano, y esa prevalece por encima de la cultura de cualquier nacionalidad. En las iglesias como la nuestra, la Iglesia Bautista Las Américas, que tiene el nombre porque tenemos una representación de toda América, América Central, América del Sur, América del Norte. La cultura que es la que más predomina es la cristiana. Así debe ser en cada congregación. No puede haber alguna preferencia por nacionalidades. Y yo cuando vivía en mi amado país, Venezuela, entendía esto de concepto, pero todos o la gran mayoría de los que estábamos en cada una de nuestras congregaciones somos venezolanos, éramos de una sola nacionalidad, la que predominaba. Ahora que me ha tocado salir, puedo compartir con congregaciones como la nuestra, acá ahora en Franklin, Tennessee, que hay personas de todas partes y ahora los nacionales no son la mayoría, sino que la mayoría es gente que ha emigrado y está aquí. Ahora veo esa realidad de cómo será el cielo, donde todos venimos a un lugar de encuentro con un propósito que es mucho más allá de que hacer que una bandera nacional pueda quedar en alto. Nuestra única bandera ahora es la palabra de Dios, la que debe prevalecer. Así que el verdadero compañerismo está fundamentado en tu unión con Dios, en tu madurez espiritual, en tu propósito y en tu objetivo de alcanzar ese propósito de extender el reino. No te puedes dejar de congregar, porque entonces no puedes alcanzar ese reino tú solo. La iglesia somos 2 o 3 congregados, ahí está el nombre del Señor, aquellos que hemos sido llamados por aquel maestro al cual venimos a escuchar y al cual venimos a obedecer. Pero no puede haber preferencias por nacionalidades, por tipo de lengua, por procedencia geográfica. Pero después dice ni esclavo ni libre. Es decir, tampoco hay preferencia por estatus económico. Los pobres, los ricos, los esclavos, los libres, como era en el caso de Corinto. Nosotros no podemos tener una iglesia para ricos, una iglesia para pobres, una iglesia para profesionales, una iglesia para trabajadores o obreros. Esos son sectores de la realidad de nuestros países. Pero es una distribución y una clasificación social que no tiene que ser el fundamento de la iglesia. Al llegar a la iglesia, en el momento que abres la puerta y llegas a la iglesia, ahora eres igual a cualquier otro. Y el corazón del que tiene mayor recurso debe estar al mismo nivel de que aquel que tiene escasos recursos. Y juntos poner eso en las manos de Dios para poder bendecir a otros y juntos darse la mano y caminar hombro a hombro, porque lo que nos une es la riqueza espiritual, es la riqueza que viene de una relación estable con Dios, es el propósito puesto por Dios en tu corazón, en mi corazón, para poder ir a impactar a muchos. No hay libre ni hay esclavo, no hay griego ni judío, somos uno en Cristo. Si tú sigues leyendo ese capítulo 12 de 1 Corintios, vas a ver que él usa el ejemplo del cuerpo y le dirá al ojo, al pie, no te necesito. No se trata de eso, tiene que haber un reconocimiento. No es fácil, las relaciones personales no son fáciles. Hay que aprender a soportarnos unos a otros, hay que aprender a perdonar, pero la iglesia también es una escuela para eso. En la escuela tenemos que aprender a superar nuestras diferencias de conceptos, de preferencias, de estilos. El solo hecho de la adoración. Hay algunos que les gusta más un ritmo, una melodía, un tipo de volumen, un escenario. Pero todo eso no es para nosotros, eso es una ofrenda a Dios. Así que nuestras preferencias están en un segundo plano. La principal preferencia que deberíamos tener es honrar a Dios con lo que hacemos. El contenido de la letra es más importante que el ritmo. Iglesia, amigos, hermanos,
Solo quiero aprovechar que acá en Estados Unidos se celebra el 4 de julio, domingo 4 de julio, donde se habla de independencia, pero es una ocasión para compartir, para recordarte que tu mayor compañerismo es con Dios y con tu iglesia. Si no tienes una iglesia, busca una pronto, porque necesitas estar en una familia. Cada iglesia tiene los brazos abiertos para recibirte como eres, para ayudarte a limpiarte con el poder de Dios, para llevarte a la estatura del varón perfecto, como dijo Pablo en Efesios 4:13, y eso es lo que nosotros queremos como iglesia. Queremos poder ser de bendición para que puedas llegar a ser idóneo en las manos del Maestro para poder usar a muchos. Aguanta la tentación de aislarte. No existen llaneros solitarios en la vida cristiana. Aguanta la tentación de criticar todo lo que es criticable, porque sí hay cosas que son criticables, pero si son gustos, si son cuestiones que es a raíz de tus preferencias, de tu nacionalidad, ponlas en un segundo plano. Podemos trabajar en eso, pero es más importante trabajar en la doctrina, en el aprendizaje, en el discipulado, en el crecimiento correcto de tu vida, para que seas el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor trabajador, profesional, obrero. No importa, pero solo lo mejor que le puedes dar al Señor. Pablo dice aquí, nosotros necesitamos estar claros que hemos bebido de un mismo espíritu. La salvación que Dios te dio es un regalo. Pues tú también vienes a regalarle a Dios tu vida cada día como una ofrenda. Este mismo capítulo, cuando inicia, hace una reflexión especial. Porque empieza a hablar de los dones y cómo esos dones han sido dados por Dios para que tú los pongas en práctica. La iglesia es el lugar donde los pones en práctica. Los dones no funcionan fuera del templo, de la comunión de la iglesia. Te necesitamos. El reino de los cielos te necesita. Solo quiero invitarte a que puedas valorar tu iglesia. Vivimos momentos donde a nivel mundial hay países donde todavía no han permitido a muchos volver a congregarse. Resistan, hermanos, resistan, porque el momento volverá, Dios restaurará las condiciones, porque la iglesia es esencial para el crecimiento del reino y para el sostenimiento de la pureza en medio de la podredumbre. Resistan, no se dejen enfriar por la distancia de los medios, no se dejen enfriar por las limitaciones que realmente han ocurrido. Valoren el ir ahora a casa del hermano y orar juntos, donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo e invocamos el nombre de Dios. La iglesia es una familia. La pregunta es, ¿tú tienes la tuya? Es hora de que puedas comprometerte con ella, que puedas ser activo, que puedas involucrarte y que recuerdes y reconozcas que solamente en la iglesia, una iglesia bíblica, una iglesia saludable, una iglesia doctrinalmente correcta, con hábitos evaluados y revisados por la palabra, con una cultura que predomina, y esa es la cultura del reino, establecida por la ética, la moral y por los principios de lo que aclara lo que es bueno y lo que es malo en la Biblia. Con líderes que pueden darte lo mejor de Dios, porque ellos lo buscan primero y lo experimentan para poder mostrártelo. No hay nadie perfecto en una iglesia, nadie. Y en la nuestra, las Américas, yo soy el primer imperfecto. Pero también soy el primero que desea cada día ser transformado y mejorado para que Dios pueda cambiarme cada día más. Porque lo único que sé es que hoy soy distinto a ayer, hoy soy mejor. Porque cada día es un día más donde busco agradar a mi Señor. Y eso es lo que queremos para ti. Acércate a una iglesia, congrégate, no dejes de congregarte. Ve, aprende el nombre de cada uno de los que asisten y se reúnen contigo, se sientan a tu alrededor. Comparte, ten amistad con esas personas fuera del templo, porque eso hace que se consoliden las relaciones. Asiste a los grupos de discipulado, asiste a los grupos de oración, asiste a las campañas de evangelismo y evangelización, asiste a cada oportunidad para poder ser uno y poder funcionar correctamente. Te animo. Quiero que puedas buscar una iglesia saludable, sana, cercana a donde estás. Que te comprometas con el Señor a poder ser utilizado plenamente en ese lugar y que puedas cambiar tu vida. Enseñarle a tus hijos la salud y la bendición de estar en una iglesia. Que puedas realmente tener una familia que cuando la necesites estén allí para ti.
Busca del Señor, busca una iglesia, acércate, congrégate, porque no congregarse es una mala costumbre que trae fatales consecuencias. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo y funcionemos como un solo cuerpo. Dios te bendiga.